Y entre algunas de las cosas que fueron poco o nada divulgadas es la presencia de la mujer en la Guerra de Malvinas. Gracias a la actividad de la Liga Naval, del vicepresidente y del tesorero de la Liga Naval, que tiraron al ruedo la presencia de la mujer en las Islas Malvinas, el Ministerio de Defensa se acordó que había mujeres en el lugar de operaciones y las homenajeó muy rápidamente, digamos que de un día para otro, tengo entendido, ¿no? Algo así, sí, de un día para el otro. De un día para otro, eso es lo que yo he leído. Sí. Bueno, antes que nada, Richard, buenas noches, muchas gracias por la invitación que nos has hecho. Y voy a ir al principio, cuando vos te referías a mi persona como excombatiente, una vez se trata de decir, bueno, yo no empuñé un fusil, era marino mercante. Pero ¿qué ocurre? Y yendo al apoyo de tu definición de excombatientes, toda guerra se gira en torno a tres preceptos fundamentales, a tres pilares. La estrategia, que nos habla del cómo, del qué hay que hacer, qué es lo que el estratega quiere hacer. La táctica, que nos habla del cómo, es decir, es el hombre en el terreno que dice, bueno, para lo que usted quiere, señor estratega, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y la logística, que es el con qué hacerlo. En ese tercer vértice del ABC de la guerra es donde se incluyó a la marina mercante. Y tan combatientes somos que el buque mercante que transporta pertrechos, que transporta víveres, que transporta combustible para el combatiente, es el objetivo primario del enemigo. Siempre se explica, cuando yo tuve la particular suerte de hacer la escuela de guerra muchos años después de haber hecho, después de haber ido a Malvinas, y aprendí de la guerra después de haber ido. Y una de las cosas que siempre es prioritario en una contienda es dejar fuera de combate al que lleva el combustible, porque eso implica que se rinda, que los tanques no funcionen, o el que lleva los víveres, porque es más fácil, es más barato, como dice el estratega, es más barato hundir un buque mercante con 40 personas que matar a 5.000 en el terreno. Hasta es más humanitario. Así, tremendo como suena, la Marina Mercante Argentina tuvo un rol principal con casi 1.000 hombres y 16 mujeres entre marinas mercantes e instrumentadoras quirúrgicas del ejército que participaron de las operaciones. Si me permitís, quiero hacer una referencia. Vos dijiste logística. Hoy la logística está presente en el vocabulario del comercio interior y exterior, porque la logística determina si algo puede llegar con mejor o peor precio al mercado de consumo. Pero la logística que nace con la guerra es lo siguiente: para un combatiente en el frente de batalla se necesitan varios en logística, que son los médicos para asistirlo, los que llevan la comida caliente, los que reponen las municiones. Es decir, todo eso es lo que permite que el combatiente esté en el frente de batalla, gracias a la logística. En este caso, el buque mercante llevaba pertrechos, comida, abrigo, etcétera, etcétera. Ninguna armada, ni aun las más poderosas del mundo, de hecho los ingleses también tuvieron que echar mano a su marina mercante, ninguna armada puede funcionar en operaciones sin una marina mercante de bandera que la apoye. ¿Por qué? Porque las armadas no pueden darse el lujo de tener en tiempos de paz inactivos buques cargueros, petroleros, buques hospital. O sea, no los tienen porque es muy caro el mantenimiento de esos buques. Por eso siempre en las guerras se echa mano a las marinas mercantes. Y si bien yo adhiero a la actual política unilateral que tenemos de que el mundo es pacífico y que no tenemos hipótesis de conflicto, cosa que es una verdad a medias. Perdón. Sí. El almirante Ferrer siempre me decía, la hipótesis de conflicto existe, lo que no existe es la crisis. Exactamente. Pero nosotros tenemos hipótesis de conflicto con Chile, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil. Más nos vale en este momento, y es Horacio como representante de una de las entidades gremiales más antiguas del país, al menos en la marina mercante, lo podrá decir mejor que yo, en este momento que nuestro país ya no tiene una marina mercante de bandera, es un golpe mortal a nuestra marina de guerra. Porque si hoy tuviéramos que movilizar una flota, no tenemos dónde llevar el combustible para esa flota. En la bandera, ¿eh? O sea, habría que inventar alguna cosa loca de salir a expropiar algún buque, pero no sé eso hasta qué punto es posible. Entonces, toda marina mercante es parte esencial del poder naval de una nación. En aquel momento teníamos una marina mercante
relativamente funciones con YPF, con ELMA fundamentalmente, y con un montón de empresas privadas, pero de bandera, que se acoplaron al esfuerzo bélico. En este momento tendríamos que pedir permiso a la bandera paraguaya o a alguna otra para que nos ayude. Horacio, esas 16 mujeres, ¿qué rol cumplieron en la Guerra de Malvinas? Bueno, antes que nada quiero agradecerte la invitación una vez más. Estoy como en casa. El agradecido soy yo, que me permiten a través de ustedes recordar esa gesta que lamentablemente se la ha querido borrar y se han olvidado de los excombatientes, se han olvidado de muchas cosas en el afán de borrar que como si la guerra no hubiera existido. Mira, Richard, nosotros para nuestro centro, para el Centro de Maquinistas Navales, la Guerra de Malvinas es algo que está presente y latente permanentemente en nuestra institución. No te olvides que nosotros tenemos 2 héroes de Malvinas que quedaron en las islas, Aguirre y Cuevas. Cuevas era un joven oficial casi recién recibido y en una de sus primeras experiencias como marino mercante termina muriendo como un héroe en Malvinas. Nosotros quisimos hacer junto a Fernando, que es un veterano y un conocedor profundo del tema Malvinas, este reconocimiento a este grupo, a este pequeño e importantísimo grupo de mujeres que junto a sus compañeros, a sus hombres y a sus oficiales tuvieron la presencia en Malvinas. Cosa que, por lo menos en mi caso y en forma particular, te diría, Richard, no he visto mucha publicidad con respecto o mucho conocimiento acerca de esas mujeres, casi anónimas diría yo, que han sido verdaderas héroes en esta gesta de Malvinas. Así que el recordatorio, por supuesto, para todos los hombres, para los que se quedaron, para los que volvieron, para los héroes, y también puntualmente queríamos hacer y destacar en tu programa, en esta casa que es nuestra casa, la presencia de las mujeres en un conflicto tan terrible, tan doloroso para nuestra sociedad, ¿no? La presencia de la mujer hoy en la guerra está, digamos, aceptada gracias a la cantidad de películas de Estados Unidos donde la mujer forma parte como combatiente, como en inteligencia, en todos los rubros que tienen que ver con la logística e inclusive en el campo de batalla. Pero en Argentina la mujer le estaba prácticamente vedado ingresar a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, ubicándonos en aquel momento, era y sigue siendo inédito. Bueno, las primeras mujeres que entraron a la Armada fueron precisamente de la Escuela Náutica en el año 1978, compañías mías de promoción, y de Alejandro Cuevas, con el que éramos compañeros, obviamente para una función como era ser tripulante de buques mercantes. Paralelamente, la Armada en esos mismos años, en la década del 70, empieza a abrir los cupos para el cuerpo profesional femenino y para unas cosas siempre lejas de los buques. Es recién en los últimos 10 años donde la mujer en la Argentina, en las Fuerzas Armadas, adquiere un rol protagónico cuando se le permite entrar a la Escuela Naval, al Colegio Militar y demás. Pero en estas mujeres en especial, lo que hay que remarcar es que en el caso de las chicas de la Marina Mercante, muchas eran cadetas. O sea, no tenían obligación. De 30 cadetes de la Escuela Náutica fueron voluntariamente, permanecieron en sus buques. Yo veo homenajes a las mujeres de obligado, veo homenajes a Juana Zurduy, veo homenajes al sargento Cabral, todos muy valiosos. A estos que están vivos y a estas chicas que están vivas, no las he visto todavía en el Salón Blanco de la Casa Rosada siendo honradas como corresponde. Las instrumentadoras quirúrgicas del Ejército hicieron una tarea impecable a bordo del rompehielos Almirante Irizar, que era buque hospital. Hay una enfermera de la Fuerza Aérea que se pasó todo el conflicto ayudando a tareas médicas en un Hércules, sobrevolando la zona del conflicto. Entonces, son todas historias que cuando uno el otro día las contaba en este homenaje improvisado, más vale tarde que nunca, pero un homenaje muy improvisado en el Ministerio de Defensa, las autoridades del Ministerio de Defensa abrían la boca y decían, pero
Esto nunca se supo, y si nadie se ocupa de que... Nadie quiere escuchar, no es que nadie se ocupa de contarlo. Nunca van a tener un retrato en la sala de las mujeres de la Casa de Gobierno, con toda seguridad, porque lo que se ha intentado hacer es borrar la gesta de Malvinas. Hoy está en boga porque la presidenta está reclamándole a Cameron que la devuelvan, pero realmente la gesta de Malvinas, a la gente que ha estado allí, no se la recuerda. Bueno, ahí tenemos el cenotafio, el principal monumento en la ciudad de Buenos Aires, capital del... Porque estuvo en guerra la Argentina, no estuvo en guerra el sur, ni las Malvinas. La guerra fue de Argentina contra Inglaterra, todo el país. Y en el principal monumento a nuestros caídos, en vez de una llama votiva, hay una planta, porque de tanto del abandono ha crecido un yuyo en la lámpara votiva, y en vez de estar cuidada por nuestros granaderos o nuestros patricios o la Guardia de Honor del Armado, de la Fuerza Aérea, tenemos 2 ocupas que riegan las plantas porque les da lástima ver cómo el monumento se está viendo abajo. Y hoy me entero que la Ciudad de Buenos Aires suspendió el acto en la Ciudad de Buenos Aires porque estamos con la carrera de turismo carretera. ¿Vos te das cuenta que es una agresión al recuerdo de la cantidad de muertos que hubo, porque eran hermanos nuestros los que quedaron allá? Y muchos hermanos nuestros también, que terminaron suicidándose por el abandono que le hicieron desde los estamentos que donde debieran haberlos cuidado, lo abandonaron. Gente sin trabajo, heridos, mutilados, y los dejaron a la buena de Dios. 649 muertos, de los cuales 16 son marinos mercantes y 2 son civiles que eran cantineros del crucero General Belgrano, que mueren cuando el barco es hundido, ¿no? Y parecería ser que no... O sea, que por un lado declamamos, pero por otro lado, justo en esta época, donde los familiares van a llevar el rosario a Puerto Argentino, les hemos grabado también los pasajes con un 20% de recargo, ¿no? Bueno, yo creo que nunca se le hizo mejor favor a Inglaterra, a Cameron precisamente, que reconocer que las Malvinas no son argentinas. Fiscalmente no son. Claro, si le grabás con el 20% a los pasajes al exterior, a países extranjeros, y se lo grabás para la gente que tiene que ir a visitar a sus muertos, y bueno, estás reconociendo que las Malvinas no son argentinas. ¿No, Horacio? Terrible, terrible. Muy triste. Ahora, Sí. No hubo ningún mea culpa por parte de las autoridades de la FIP en haberse equivocado. La única declaración que hubo oficial es que no hay otra forma de considerarlas, que eso no implica que la FIP no se mete en geopolítica ni en estrategia, que ellos recaudan. Esa fue la explicación que dio Interventora. No escrita, explicada a los periodistas de su propia voz. Es algo que a lo mejor uno espera que se rectifique, porque yo sé, me consta que ha generado mucha reacción, aún en el seno del propio gobierno. La aduana depende de la FIP. Cuando yo tuve mi participación en este tema de Malvinas, y como había que retirar de Griviken mucha mercadería que había quedado allí cuando los balleneros, es decir, el negocio de la ballena dejó de ser negocio y abandonaron la factoría. Yo fui a verlo al almirante alemán, que en ese momento era Guevara, el almirante Guevara, que era el secretario de Intereses Marítimos, y le fui a contar, si le ponen algún tipo de gravamen, estamos desconociendo que son argentinas. Claro. Y a la semana me llamó y me dijo, ya está todo arreglado, que traigan todo lo que van a traer, que aduana las va a reconocer como si fueran de una provincia argentina. Esa es la actitud soberana. Claro. Sí, un tema de estrategia básico. Sin duda. Pero bueno, yo creo que estamos viviendo momentos de gran incoherencia, ¿no? También debo decir, Richard, que es como que yo creo que a los políticos en general, es decir, este gobierno, otro, y sea de centro, izquierda, derecha, cuesta despegar la imagen del veterano de guerra del proceso militar o de la dictadura. Es decir, yo no tiene nada que ver. Bueno, sí, es decir, razonablemente no tiene nada que ver, pero yo creo que reivindicar algo que tenga que ver con la actuación de esta gente en Malvinas
es como que en el colectivo, porque yo lo noto, lo he hablado con políticos de distintos estratos o de distintos estamentos, y subyace esa cosa de que fue algo hecho por generales de la dictadura, pero a nosotros nos mandó el país. Yo no hablaba con Galtieri, me dijeron, usted se va a la guerra, y me lo dijo otro marino mercante que tenía más jerarquía que yo en Elma. El que nos convocó, entre otros, fue el actual ministro de Trabajo, que era un funcionario de Elma, que yo no le puedo endilgar alguna responsabilidad con los crímenes de la dictadura. El señor trabajaba en Elma, como mi papá trabajaba en Ferrocarriles Argentinos. Es decir, todos teníamos un rol que cumplir. El país, como te dije antes, entró en guerra, y a los que nos tocó ir hacia Puerto Argentino tuvimos que ir. Bueno, ¿cuántos marinos civiles, absolutamente civiles, ni siquiera oficiales de la Marina Mercante? Fueron voluntarios. Fueron voluntarios. Italianos, españoles, que no tenían ninguna... Pero, ¿y argentinos tuvieron su participación? Sí. Todos. Los pesqueros que hacían inteligencia. Por supuesto. Eran absolutamente civiles, ¿no es cierto? Antes hablábamos fuera de cámara, el Narwhal, cuando los ingleses capturan a la tripulación del Narwhal y lo llevan al Invencible y empiezan los interrogatorios, cuando se dan cuenta que no eran militares, que no eran de inteligencia y que eran eso, lo que decían, sacando el teniente González Llanos, que era el único militar que estaba a bordo, cuando se dan cuenta que eran pescadores, a Rupp, muerto, lo despide con honores el príncipe Andrés. ¿Y cómo murió? Contalo eso, porque la gente ni lo debe saber. Cuando los ingleses detectan que está el Narwhal pescando supuestamente en una zona restringida, les dan una orden de que se retiren, el Narwhal se retira unas pocas millas, y cuando el buque inglés desaparece, vuelven de vuelta a hacer las tareas de escucha radiofónica que estaban haciendo. Obviamente la tecnología inglesa era lo suficientemente avanzada como para darse cuenta que el buque se volvió a posicionar. Ahí sospechan de que no está pescando y lo abordan previo ataque, lo ametrallan. Desde helicópteros lo abordan con un operativo muy espectacular, según cuentan los sobrevivientes. Muy SWAT. Y cuando ametrallan el barco, le cortan las piernas a Rupp con la metralla, y muere desangrado, una muerte muy lenta. Contramaestre, era el contramaestre del barco. Son replegados a bordo del Invencible todos los sobrevivientes y Omar Rupp, y después de los interrogatorios, cuando se dan cuenta que eran realmente pesqueros, les cambiaron el trato y pasaron de ser prisioneros de guerra poco menos que a huésped, no te diría de honor, pero se dieron cuenta que eran realmente valientes, porque no tenían ni una pistola de juguete arriba del barco. Y Rupp es despedido, se le hace las exequias el capellán del buque, que era protestante obviamente, hace las exequias, invita a hablar al capitán del Narwhal y le rinde honores el príncipe Andrés. Lo cual, en toda esta locura de la guerra, pero dentro de este código que tienen las Fuerzas Armadas, el hecho de que hayan sido reconocidos de tal manera demuestra que ni los ingleses podían creer que los marinos mercantes argentinos estaban comprometidos de tal forma, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron los trenes del sur los trenes venían de la Patagonia con excombatientes? Prácticamente se los escondió. Sí. ¿No es cierto? Es decir, ya en ese momento eran vergonzantes de los combatientes que habían ido nada más ni nada menos que a recuperar territorio que se siente y se sabe que son argentinos, que es argentino. A nosotros nos tocó volver el 14 de junio a Buenos Aires. Entre el día que fuimos a Malvinas y el 14 de junio tuvimos que hacer un viaje a Estados Unidos donde supuestamente íbamos a buscar material bélico que nunca nos dieron, pero no importa. El 14 de junio volvemos. La única visita oficial que yo tuve ese día a bordo fue un señor de inteligencia naval que nos dijo que nos olvidáramos lo que habíamos visto, que no podíamos contarle a nuestra familia nada, que no teníamos mucho para contar, porque uno arriba un buque, la guerra no la ve, es decir, como el hombre que está en la trinchera, ¿no? Pero de ahí en más fue todo negación. Lo único que parece ser que todos se han contentado es con que realmente hay pensiones de guerra que son, digamos, adecuadas, y que a un veterano que no puede trabajar, la pensión de guerra le permite vivir dignamente. Pero no alcanza solo con la pensión de guerra. Es decir, todavía estamos esperando los veteranos que al menos alguna vez las autoridades de nuestro país se paren a verlos desfilar. Muchos veteranos dicen, me gustaría poder desfilar delante de el X, no hablo de esta presidenta, ni del anterior, ni del otro.
necesitan que se les permita, sobre todo a los que combatieron, a los que realmente estuvieron en la trinchera. Esa gente necesita que algún día poder mostrarse frente a su pueblo, y no los han dejado. Un muy amigo mío, compañero de ruta, cuando empecé yo la televisión hace, qué sé yo, como 30 años atrás, Cacho Grifo, el camarógrafo, tomó muchísimas imágenes y se las secuestraron. El almirante Lombardo estaba en ese momento como el coordinador de la difusión y le secuestró todo el material que había tomado. Un absurdo, cuando era un material para haberlo guardado, pero entre algodones. Bueno, pero así pasaron 31 años y todavía, Richard, los que fuimos, los que participamos un poquito, los que fueron náufragos, los que fueron héroes con mayúsculas, estamos vivos y, como yo digo siempre, todavía no tenemos Alzheimer. Podríamos contar, si cada uno cuenta su pedacito de experiencia, se podría armar la historia, y no les interesa. Nos van a honrar cuando estemos muertos, como Juana Zurduy, como la Dama de Obligado. ¿Quién sabe? Bueno. Depende. El año pasado yo lo tuve, recordando también por Malvinas, a Minorini Lima, del Ejército, y a Charlie Perona, de Aeronáutica, que tuvieron un destacadísima labor, y contaban lo mismo que estamos diciendo nosotros. Cuando llegaron a tierra, lo tenían, pero como leprosos, en lugar de tenerlos con la alfombra roja. Bueno, pero vamos a ir a un corte y después seguimos. Sí. Vamos a un corte, señor director.